Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, Waldo. Muy bien. Qué bueno. Dame un segundito que estamos esperando que se conecte la gente. Y ahí Instagram está avisando que ya estamos Ya, conectados. yo no tengo que hacer nada, ¿cierto? No, no, nada, ya estamos bien. Ya, No, ok. no era tan complejo. Estaba un poco preocupado, parece el Ricardo. Sí. Le em, mandamos un saludo a Ricardo que nos ayudó con con las gestiones para que tú estés ahora conectada con nosotros hoy. sí, no, fabuloso. Bueno, este medio. Bueno, y conversar con Sí, usted. sí. Sí, nosotros siempre preferimos hacer bueno, entrevistas así porque la ciudadanía también tiene muchas preguntas o quiere realizar sus comentarios, así que estamos privilegiando este formato. Así que Ujú. y no ha ido súper bien. Así que, bueno, saludar a todos los amigos que se están conectando a este Instagram Live con Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa e investigadora del CIGIDEN. Vamos a estar atentos a sus comentarios, a sus preguntas, si quieren hacerle a Carolina. Este es un espacio abierto, sobre todo considerando los últimos sucesos que han acontecido en nuestro país. Bueno, lo más, quizá lo que más ha hecho noticia en la última semana con respecto al tema de zonas costeras, es lo que pasó con los socavones en Reñaca, ¿cierto, Carolina? Pero antes de iniciar la conversación, quiero contarle un poco de tu currículum a nuestros seguidores, a quienes no te conocen. Carolina Martínez es doctora por la Universidad de Barcelona, magíster en Geografía de la Universidad de Chile y geógrafa de la Universidad de Playa Ancha. Su interés principal es el estudio de la evolución costera en distintas escalas de tiempo, la geomorfología y los procesos morfodinámicos del litoral y los riesgos naturales de la costa. A partir de estos estudios se generan distintas aplicaciones al manejo costero y a la planificación del territorio a través de metodologías de adaptación y cambios ambientales. Carolina, como bien señalé al principio, es directora del Observatorio de la Costa, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, CIGIDEN, y también académica del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile. ¿Estamos correctos con eso, Carolina, cierto? Correcto. Correcto. Bueno, muchas gracias, Carolina, por aceptar la invitación. Y quería comenzar esta entrevista con respecto a una duda así personal que me cae a mí, porque yo viendo tu currículum, tu especializaciones, imagino que Carolina Martínez es una mujer de costa, o esto surgió a raíz de tus investigaciones académicas, esta lucha, este principio de defensa de la costa, ¿de dónde viene? Sí, bueno, viene de vivir en la costa. Ya, Muchísimos años de desarrollar, bueno, toda la actividad académica en temas costeros, ya. pero especialmente desde que nos tocó este gran terremoto en 2010. Yo creo que ese evento nos tocó la vida a muchas personas y desde ahí comenzó esta propuesta de ley de costa y de ahí que venía también incubando un observatorio de la costa para poder trabajar directamente con las comunidades afectadas. De alguna manera, hacer la vinculación y este puente que a veces cuesta mucho desde la academia, de transitar la ciencia que se hace a problemas reales de la sociedad. Es decir, que la ciencia que se hace y que hace cada uno pueda tener también un impacto en mejorar la vida de las personas y también evitar que estos grandes desastres que estamos acostumbrados, parece, a vivir, sean cada vez menos frecuentes y reduzcan el impacto, el daño. El que muera, digamos, parte de tu familia en alguno de estos eventos, habiendo ciencia disponible para poder hacer estos cambios y hacer una efectiva reducción del riesgo de desastre, más allá de clichés, más allá de estas palabras que Ujú. hay un rol de la ciencia en estas transformaciones que son importantes para cada persona en los territorios, pero también como país, como parte de las políticas públicas. Perfecto. Hay mucha gente que te está saludando. Hay una fundación endémica, dice, te manda saludos desde Juan Fernández. Mira qué bonito que me estén viendo de tan lejos. Carolina, pero me queda la duda. ¿Tú naciste en alguna ciudad costera?
No, la verdad, nací en Curicó, Ya, voy a estar mucho tiempo viajando, entonces ya no tengo como una identidad tan marcada, porque ya, son lugares costeros y en realidad como la costa es lo que llevo más en el corazón, más allá que identificarme con lugares, o sea, le tengo mucho cariño claro. a Valparaíso, que vivo acá en Valparaíso ya de nuevo. Pero también mucho cariño a Concepción, a Cartagena, al Algarrobo, en todos los lugares donde uno va poniendo un granito de arena o donde las investigaciones también te van llevando. Bueno, cabe destacar que Chile es un país con una amplia costa, así que estamos súper cerca, más allá del punto en que estemos, en qué ciudad, siempre estamos cerquita de la costa, de la playa. Así que efectivamente yo creo que deberíamos sentir eso todos los chilenos. Hay quizá una apreciación más por estos sectores. Carolina, bueno, vamos a empezar el título de esta conversación, pero no obstante de que después más adelante vamos a hablar de ley de costa, también de la nueva propuesta constitucional, que hay ciertas alarmas con respecto a la comunidad científica, con respecto efectivamente a los lugares como playas, dunas, humedales, pero sobre lo que pasó hace un par de semanas, bueno, pasó en agosto y pasó en septiembre. Eso en cuanto a los socavones ocurrió en Viña del Mar, donde 4 edificios aledaños, el Karinsky, la Torre A y la Torre B, Miramar, Reñaca y Santorini Norte, tuvieron que ser evacuados preventivamente. Y ya hay cursos, demandas de la sociedad civil, obviamente, perdón, de la gente de esto dueña o arrendataria de estos departamentos, pero también hay algunas demandas civiles interpuestas por abogados. Para hacerla así como bien precisa, Carolina, tú que abarcas todo el contexto en cuanto a la costa, ¿podemos establecer responsabilidades y a quiénes podríamos responsabilizar en este caso en específico? Sí, bueno, hay muchas responsabilidades compartidas. Yo, la verdad, a esta altura no sé si lleguemos como a apuntar con el dedo a entes específicos o personas específicas. No sé si vale la pena también ya hacerlo, porque este problema lo tiene todo Chile. Ya, Y también quizás un actor más relevante que yo destacaría, que el Estado de Chile, en su- que no ha hecho un acuerdo territorial por la costa. No ha incluido a la costa como un tema de interés nacional y ese, digamos, es una gran mea culpa que debe hacerse a nivel de Estado, independiente de los gobiernos, pero ya llevamos décadas en torno a este vacío normativo, partiendo por eso. Pero luego también hay una responsabilidad de los municipios y de quienes tienen que velar también por proteger la vida humana ante grandes desastres y también proteger los ecosistemas para que estos estén disponibles para futuras generaciones, pero también para contribuir a lo que hoy se dice como un buen vivir. Aumentar el bienestar social sobre la base de la protección de los ecosistemas partiendo de la base que somos uno con la naturaleza, que cuando nosotros afectamos a la naturaleza también nos estamos afectando directamente en nuestro desarrollo integral. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad importante de quienes toman decisiones sobre la base de la mejor ciencia disponible. Entonces, te fijas que ahí se va también armando un círculo que es de responsabilidades mutuas. Es decir, la ciencia debe tener un impacto en las políticas públicas, la ciencia debe tener un impacto también para mejorar la vida de las personas en los territorios, tiene que impactar también la manera en la cual normamos los usos consensuados en la costa, porque la costa sabemos que durante miles de años ha sido un punto de inflexión, ha sido un lugar de grandes guerras, de grandes disputas, un lugar donde se concentran múltiples intereses y en donde han surgido las grandes civilizaciones. Entonces, va a ser un lugar altamente valorado no solamente por lo que entrega a la economía, sino que también porque impulsa formas de vida, impulsa también uso ancestral, impulsa también como visiones
y hay de alguna manera un impacto en la espiritualidad, si quieres, de las personas para vivir cerca de la costa, porque es un lugar también de restauración emocional, es un lugar de búsqueda espiritual. A eso me refiero con desarrollo integral y buen vivir. Entonces, si nosotros no tenemos unos usos consensuados que queden normados por políticas bien establecidas, no podríamos esperar mucho respecto de un resultado de esta falta, digamos. Entonces, nosotros también tenemos una planificación territorial que se ha ido robusteciendo quizá en el tiempo, pero en aquellos lugares donde comenzó la urbanización de este campo dunar y gran parte de los ecosistemas en Chile, no era tan robusto. Hay que pensar que la Ley de Bases del Medio Ambiente es del año 96, la Política Nacional de Uso del Borde Costero viene del año 94, y muchas otras políticas ambientales que se han transformado en instrumentos de gestión, a veces también muy mal conocidos por parte de las comunidades, ha también pasado la cuenta. Entonces tú sumas también educación ambiental, que desconocemos en la costa, por alguna razón también vivimos en la costa, pero no asimilamos la importancia de, de, de vivir en estos territorios. Parece que la costa es usada como si fuese cualquier lugar del planeta donde la responsabilidad del cuidado de los ecosistemas marino-costeros se pasa como muy por encima. Entonces, a eso también, a la componente educación, tenemos en Chile una falta tremenda de programas de educación formal. No tenemos magíster, tenemos recién hace 2 años un diplomado que forma a los gestores costeros, pero no tenemos ni magíster ni doctorados. Entonces, ¿dónde se forma la gente que luego tiene la responsabilidad de tomar decisiones o quizá visualizar problemáticas futuras como la adaptación al cambio climático o resolver problemas crónicos? Entonces, desde el punto de vista de la educación, ahí también estamos al debe, desde el punto de vista de la gobernanza local, de los instrumentos de planificación territorial tampoco están suficientemente articulados. Nosotros pensamos, por ejemplo, que las estrategias regionales deberían estar de alguna manera muy en línea, muy coherentes con los instrumentos de planificación, pero a veces estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y por otro lado, también las zonificaciones costeras son un ejercicio, digamos, poco grato de mirar, porque desde que se implementó la Política Nacional de Uso del Borde Costero a lo largo de todo Chile, de todas sus regiones, solamente 2 regiones tienen vinculadas o tienen como autorizadas estas zonificaciones costeras. Pero si tú le sumas también el mal llamado borde, estas zonificaciones no dialogan con el plan regulador, no dialogan con ningún instrumento de planificación. Entonces al final se ha dejado hacer en la costa y este dejar hacer ha ido creando zonas de sacrificio, ha ido creando mucha contaminación, degradación. Se habla de acidificación en el sur de Chile. Estamos también a punta de eventos extremos, marejadas, erosión costera, cosas que no veíamos en la década anterior, pero sí teníamos mucha recurrencia de tsunamis, de terremotos, de remociones en masa, aluviones. Tenemos un país bastante enérgico, una costa muy activa por la naturaleza tectónica que tiene, pero con todo lo que nos ha pasado, con todos los procesos de reconstrucción, con toda la capacidad de aprendizaje que tenemos en Chile, considerando que hay buena ciencia, que hay un desarrollo social que ha ido incrementándose a través de las décadas, aún no aprendemos. Entonces, esta falta de memoria es agobiante en el sentido de que no recordamos ni siquiera ya lo que pasó con el terremoto de 2010. Sí, Eh, como que lo olvidamos como rápido, o sea, más allá que se hayan hecho ciertas iniciativas, pero yo me quería detener un poco, me hiciste una gran síntesis de la problemática, creo que se responde, o sea, más allá una cadena de culpable o culpabilidad o responsabilidad, como le queremos llamar, hay un problema macro a nivel nacional, pero me quedo con tus palabras, educación, comunidades, porque finalmente, hay muchas personas que tienen la ambición o, o el sueño de estar cerca de la costa,
¿ya? Quizás gente que nunca estuvo cerca de la costa, pero ahora que tiene los recursos, quiere comprarse un departamento al lado de la playa o en la misma duna para apreciar también la naturaleza, no estando consciente de los peligros y la amenaza. Y tal como el sistema lo permite, como tú mismo lo señalaste, eh, finalmente el mercado manda, o sea, el mercado manda y si hay una oferta, esta es satisfacida hacia a quienes lo requieren. En ese sentido, para quienes estén escuchando o luego puedan ver la nota que salgamos de esta entrevista, tú, Carolina Martínez, experta en estos temas, ¿por qué le aconsejamos a la gente, mientras el sistema aún lo permita, qué le aconsejamos a la gente que quiere comprar un edificio en un terreno donde antes fue un humedal, una duna, una playa? ¿Por qué no es una buena inversión? Yo te estoy respondiendo por ti, pero yo quiero que tú lo digas con tus palabras. Sí. Bueno, como hemos dejado hacer, no tenemos ninguna regulación, pero también tenemos una tremenda falta de ética en el mercado, Claro. porque podemos comprar cosas que no sirven, pero también el mercado nos impulsa a acumular cosas que no necesariamente no son útiles. Acumulamos muchas cosas inútiles en realidad en este modelo neoliberal que en general tiene sus regulaciones en la mayor parte de los países, pero en Chile este dejar de hacer en la costa ya tiene unos niveles extremadamente sobrepasados digo, a toda ética. Porque si el mercado inmobiliario pudiera construir en el aire, construye en el aire y te vende esas cosas en el aire. Justamente empaqueta cosas de la naturaleza como si fuesen materias primas, las empaqueta y las vende. Entonces estamos hoy en día viendo cómo se venden los humedales, se rellenan, se desecan los humedales para segundas viviendas. Se extraen también las arenas de las dunas para rellenar esos humedales, pero también se construyen sobre dunas. Entonces estamos viendo ahora con las tecnologías de dron cómo están las canchas de golf y las piscinas dentro de las dunas, en dunas vivas. Y en dunas antiguas, en el caso de Cachagua, y bueno, Orcón y muchas otros lugares donde hay acantilados blandos que están los edificios Ujú. prácticamente allá, muy Sí, parecido a lo que hemos visto en California. Pero también en el caso de las dunas de Concón, ya la gota que rebalsa el vaso, donde la naturaleza está diciendo algo, ¿cierto? Está diciendo no más, no más carga, no más dejar hacer por un modelo económico que no nos ayuda, que no es sostenible, que no es sustentable también en el tiempo, ni como modelo económico. Entonces, el consejo aquí a las personas para que la naturaleza no les devuelva cosas que nosotros podemos haber averiguado o quizá nos hubiese sido necesario informarnos, justamente saber dónde yo estoy comprando, saber cuál va a ser mi inversión a 2 o 3 o 5 años cuando la empresa inmobiliaria se desprenda de su garantía. Eh, de alguna manera, quizás nosotros compramos una maleta o cualquier otra cosa y tiene una garantía casi infinita. Una maleta puede tener una garantía de 5 años, pero un edificio, ¿cómo puede tener una garantía de 5 años? no, claro. Perdemos nuestra inversión, a veces ahorros de toda la vida de familias. Y lo mismo pasa con los terremotos. Entonces, eh, por suerte tenemos una buena norma sísmica y tenemos una buena ingeniería para construir, pero la pregunta es, ¿dónde se construye? ¿Dónde es éticamente viable o adecuado construir para que ese modelo de negocio no se le rebote a las personas cuando tengan que lidiar con las inundaciones como sucede en los muelles? Porque el humedal, ¿cierto?, recupera, o sea, tiene esa memoria, y como nosotros pasamos por picos pluviales y pasamos también a pulsos de los eventos genos, sabemos que en algún momento los humedales van a comportarse como cuerpos de agua, y las dunas también van a tener una dinámica que es muy frágil. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que asumir esos costos? Entonces, la primera tarea acá es no bajar los brazos respecto de la educación, porque eso es lo que está haciendo la diferencia. Hoy en día tenemos
comunidades cada vez más empoderadas de los instrumentos de gestión, que este no es un tema que pasa en países desarrollados. La gente afuera que maneja normativa y tiene buena educación ambiental porque la ha recibido desde pequeño, desde el colegio, o las comunicaciones y las redes sociales también hacen una labor importante de educación ambiental. Eh, si no lo tenemos esto en Chile robustecido, vamos a seguir viendo cómo familias tienen que pagar estos costos del dejar hacer y de las prácticas poco éticas de modelos económicos que ya deberían estar frenados y ya deberían estar de alguna manera regulados. Entonces, este modelo elitizada en cuanto a la capacidad de usar la costa. Segundas residencias, tenemos ciudades completas en el litoral que son segundas residencias, lugares que las personas usan los fines de semana. Perdón, pero sí, Y, y eso repercute en problemas ambientales que son gravísimos, por ejemplo, la contaminación, el colapso de servicios básicos durante el verano, el turismo estival también deja una huella importante de plástico, de basura, de contaminación, donde son los municipios los que tienen que hacerse cargo. Entonces es una cadena de afectación, no es solamente el donde yo elijo comprar, sino el dónde está emplazado ese proyecto inmobiliario, si va a ser para mi familia, para toda la vida, o estoy generando un alto costo al ecosistema donde mi decisión va a tener que ser a la larga de salir también de ahí. Y va a ser una muy mala experiencia para la gente, que es lo que estamos viendo ahora. disculpa, ¿me escuchas, Carolina? Sí, sí, te escucho bien. Ah, ya, aquí en un momento parece que perdí la conexión, pero yo te estuve escuchando todo el rato, pero se escuchaba un poquito lento ya, pero estaba preocupado que me escucharan. Ya, Carolina, perdón. Sí, me queda bastante claro con respecto a lo que señalaba sobre la educación también de la gente, pero tú anteriormente, la anterior respuesta, tú señalabas que no existe tanta especialización con respecto a la gestión costera o la construcción previamente tal. Quizá en ingeniería hay mucha, pero en la prevención o donde estamos construyendo quizá no hay tanta preparación. En ese sentido, ¿cómo tú crees que estos tipos de proyectos pasan en el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Crees que el nivel de evaluación que hacen los profesionales es bajo con respecto a lo que mismo tú decías? Porque no hay una formación tan especializada en este tipo, en el desarrollo inmobiliario, por ejemplo, en este tipo de lugares. Claro, tenemos buenas normas antisísmicas desde que vivimos el terremoto del 60. Las construcciones han sido cada vez más eh, robustas y con más regulación y con más normas técnicas. Es muy difícil que se caiga acá un edificio con un terremoto de magnitud 5, como si sucede, por ejemplo, en Ecuador o en otras Claro. más tropicales, pero el problema específico es dónde se localizan estos edificios y qué capacidad de carga le damos a los ecosistemas frágiles. Por ejemplo, la densificación en un campo dunar. Si fuese éticamente posible de construir en un campo dunar, que para mí debería estar 100% protegido, implementar quizá infraestructura verde a lo más para uso y disfrute de las personas como bienes públicos, no debería estar construido por ningún motivo. Pero en el caso de que se llegara urbanizar en algún grado, ¿cuál es la carga máxima que se le podrían implementar a los campos dunares? ¿10 pisos? ¿15 pisos? O sea, a todas luces eso es una carga totalmente desmedida y es lo que pasa a la cuenta ahora. Entonces, ¿cuáles son los lugares sostenibles para urbanizar y que aseguren la protección de la vida humana ante desastre y donde también se asegure el cohabitar? Porque hay que pensar que cada vez que rellenamos un humedal o ocupamos un campo dunar, hay aves migratorias que se afectan. La cadena de la vida se pone en riesgo porque una playa erosionada donde si yo implemento mi proyecto inmobiliario donde le pongo piscinas, por ejemplo, como San Alfonso del Mar,
Eh, Hay una fauna intermareal también que se está afectando, hay una fauna especializada que va ocupando estos espacios de interfase que ya no tienen su hábitat. Entonces también afectamos la biodiversidad. Nosotros valoramos mucho los humedales y las desembocaduras por su alta biodiversidad, pero esa biodiversidad existe porque existe ahí un mecanismo de interfase entre procesos marinos y procesos del continente. Y cuando los vamos interviniendo, los vamos obstaculizando, también se afecta la biodiversidad y el humedal se termina degradando. Y todo lo que valoramos y todo el paisaje de sol y mar y el paisaje verde de playa que hemos comprado en estos proyectos inmobiliarios también se acaba. Entonces, como negocio también tiene una vida corta que depende de que este paisaje también se vaya protegiendo y se vaya conservando, manteniendo en el tiempo. Perfecto. Carolina, vamos a pasar siguiendo hablando lo mismo, pero ya puntualizando los avances o los no avances de la ley de costas. Eh, Solamente como un dato, y tú creo que lo mencionaste anteriormente, que el 86% de las playas entre Arica y Chiloé presentan un importante nivel de erosión con diversos niveles de retroceso. Sin embargo, como es sabido, la propuesta que ingresó el Observatorio de la Costa junto a otras organizaciones en noviembre de 2022 no registra avance en el Parlamento hasta hace muy poco. Muy por el contrario, todavía se discuten iniciativas legales y enmiendas constitucionales que proponen hasta concesionar estos espacios otorgando el derecho de propiedad privada. Antes de ir al tema de la ley, Carolina, y al debate constitucional, por favor indícame para la gente que está conectada, ¿qué factores inciden en este alto nivel de erosión de las playas nacionales que obviamente amenazan la existencia de las playas y obviamente toda la biodiversidad que está, y a la biodiversidad y a la gente que vive cerca o vive de las playas en realidad, o en zonas costeras, y los factores de riesgo que trae asociado para el medio ambiente y para las personas e infraestructura? Sí, sí. Bueno, factores naturales, estresores naturales y estresores antrópicos. Ya. Eh, pero por sobremanera, los factores antrópicos que han estado incubándose por décadas, entre ellas la urbanización. Tenemos en Chile un modelo de crecimiento urbano disperso que va asimilando terrenos rurales. De alguna manera acá en Chile pareciera ser que con la ley de loteo y de la posibilidad de ir y de lotear estos predios rurales, pareciera ser que lo rural no nos gusta y rápidamente los vamos transformando por periurbanización a áreas urbanas, cuando esa es una práctica poco usual en países con buenas gobernanzas costeras. Por ejemplo, también en California la articulación de la cuenca con el océano y proteger las áreas rurales también es una meta que se relaciona también con la sustentabilidad. Pero con este crecimiento urbano, este desbordamiento de concentración de la población y de la urbanización, hemos construido la mayor parte de nuestras áreas metropolitanas en la costa y eso va generando también una tremenda presión a la biodiversidad. Entonces, también la urbanización trae necesidades de servicios básicos, también atrae actividades económicas, concentra también polos petroquímicos, también puertos, tenemos una tremenda concentración de puertos de industrias. Hasta hace poco estábamos también lidiando con la descarbonización en la zona de Coronel, pero nuestras grandes industrias, todavía refinerías de petróleo siguen también ahí en los estuarios, en las desembocaduras, con mayores, digamos, prácticas de control, pero los procesos históricos de contaminación han quedado también ahí incubándose. Chañaral, por ejemplo, la zona de Huasco, la zona también de Quintero Puchancaví y tantas otras, son expresiones de esta falta de normativa, este vacío normativo, que está generando también una alteración de la dinámica de la costa. A ello también se suma el cambio climático, es Claro. decir, esta
marejadas intensas, recurrentes, que llegaron para quedarse y que vamos a seguir teniéndolas en las siguientes décadas, de aquí al 2050, de acuerdo a los estudios de cambio climático. También vamos a incorporar acá en 15 años más el aumento del nivel del mar. Ya decía sobre la acidificación, también los eventos de surgencia que hemos estado viendo y que está investigando el Milenio Seco, el Atwell también y otros centros, están generando también impactos en los ecosistemas marinos y de transición, los marinos costeros. Entonces, una respuesta a esta intervención de la cuenca hidrográfica articulada con la costa y a esta forma de hacer áreas metropolitanas y de crecimiento urbano disperso que tenemos en el país, ha ido alterando la dinámica sedimentaria con la cual se abastecen las playas. Es decir, a través de la alteración de las cuencas hidrográficas, con la construcción de embalses, con la alteración de las nacientes, con la también problemática de gestión de recursos hídricos, estamos también alterando la cantidad de agua que llega a las desembocaduras. Hay que recordar que en el verano el río Maipo no tenía ni siquiera caudal ecológico para desembocar, y así pasó con otras 5 cuencas, está pasando mucho también durante este año. Y eventos también contrarios de abulsiones, y las inundaciones también son una respuesta a estos picos de precipitaciones, como respuesta a la dinámica de la fase cálida del Enos. Entonces, como se altera la cuenca hidrográfica, las desembocaduras también son alteradas, donde se localizan la mayor cantidad de humedales costeros de alto valor natural y que las comunidades están también defendiendo su protección. Entonces, en síntesis, no le está llegando sedimentos a las playas, no le está llegando también el agua que se requiere, es decir, es esto de que las aguas se pierden en el mar. Eso es una tremenda problema de interpretación. De Entonces, educación también. claro, una, una extraña paradoja, que se da también quizás por este problema de educación en todo nivel. Pero las playas se están erosionando porque las marejadas son más intensas, ocurren durante todo el año y no se da espacio a que se dé ciclos de recuperación como sucedía antes en primavera y verano. Entonces las marejadas ocurren durante todo el año, y estamos viendo también en investigaciones que la erosión se incrementa incluso en verano, que no era un comportamiento típico de nuestras playas. Entonces, las playas están retrocediendo, están Se están disminuyendo su achicando. ancho. Eso te iba a decir, Carolina, porque es fácil ver. Por lo general estoy en el sector de Ventana, Orcón, Quintero, y he visto que, por ejemplo, la playa de Ventana, súper famosa por el eje de contaminación, pero se está achicando. Está súper, se redujo el lugar donde uno posa sus toallas, está la gente. Más allá, como decía, más allá de todos los sucesos de contaminación, eso tiene que ver más que nada con las marejadas, con la subida del nivel del mar, Claro, tiene más que ver con las marejadas con la marejada. eh, más intensas y recurrentes, pero también, más que nada, con la falta de protección también de las playas. Ya. Dentro de este problema de que no protegemos las playas, ni los humedales, ni los campos dunares, con los cuales las bahías en general, la costa chilena forma un sistema de interconexión, son un todo. Se afecta una y se afecta el campo dunar, se afecta también la playa, se afecta el humedal. Forman un sistema interconectado. Entonces, esta visión eh, de poca visión sistémica y esta ausencia de regulación es lo que también pasa la cuenta. Entonces, las playas de alguna manera están sufriendo los efectos de actuaciones que no se han hecho en su momento. Esto no lo digo yo, lo ha dicho también la propia ministra Maiza, que hemos sido muy lentos en reaccionar al cambio climático. Se lo dijo previo a la COP25, cuando se formó este comité científico hace 3, 4 años. Entonces no es una novedad, y tampoco nos hemos preocupado de proteger la costa como un todo, es decir, proteger la cuenca hidrográfica, con la cual hay una dependencia muy estrecha,
y también estas formas de ocupación regulares o irregulares, pensando que también que tenemos medio Chile con una cantidad tremenda de tomas y de campamentos sobre Sí. ecosistema costero. Eh, de hecho, te iba a preguntar, lo pasé por alto, pero claro, ciertamente cuando estábamos hablando de las comunidades, estábamos hablando de gente que tiene la posibilidad de elegir, ¿ya? De comprarse un departamento cerca de la playa y todo eso. Pero también está este grupo en calidad de vulnerabilidad que obviamente se posa o pone sus casas donde puede y finalmente se traducen en tomas en lugares bajo un enorme riesgo, ya sea por ejemplo lo que pasa en Valparaíso, en las quebradas, donde los incendios hacen mella a estas casas, pero también obviamente en sectores costeros. También hay una responsabilidad del Estado con respecto a esas personas también, de sacarlas de ahí. Pero también eso también cruza muchas veces con temas culturales, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando pasó el tsunami, hay varias localidades que fueron arrasadas, pero igual la gente quería estar luego Ujú. en esos mismos sectores donde había llegado la ola. Entonces Sí, también es un todo. sí, es un todo y son factores que se cruzan, pero yo diría que el hecho de tener acá un crecimiento urbano disperso, prácticamente descontrolado, sin que los instrumentos de planificación puedan hacer también un control, que tengamos también esta ley que posibilita el loteo de predios rurales, también hace lo suyo en cuanto a que, por ejemplo, en Pichilemu, en muchos otros lugares, ha habido una forma de ocupación para personas de altos recursos, es decir, se compra el predio, se lotea, se urbaniza y después hay que pedirle permiso a la gente para poder ingresar a la playa, que es un bien público. Sí. Había Eh, una toma bien famosa en el sur, que de hecho hasta se ofrecía por estas aplicaciones sí, sí. de Booking, de Airbnb, que eran tomas finalmente, pero eran tomas de lujo, o sea, Y son eran, y eso es un hecho en gran parte de la zona central, en muchos sí, lugares, y está también la otra cara de la moneda, que es resultado de este modelo económico que todo lo vende, que todo lo trae, y que usa la naturaleza como si fuera un pozo infinito de materias primas. Y quedan muchas personas fuera en este proceso de distribución, ¿cierto?, de la riqueza o de hacer un país más sostenible y más equitativo. Se forman las brechas, se forman estas brechas de desigualdad, donde quedan con un paisaje elitizado de segundas viviendas, ocupando también bienes comunes. Y tienes también otro grupo de personas marginadas del bienestar y de la devolución de este modelo económico. Entonces, genera sectores de la sociedad altamente vulnerables, porque son los que se afectan con grandes desastres, gente marginada de las bondades quizás de un modelo económico mucho más justo, con una mejor distribución de los beneficios. Pero lo que hay en común acá es que ambos, paisaje elitizado de segunda vivienda y tomas y campamentos, ambos ocupan la costa y ambos ocupan bienes públicos. Se está ocupando el dominio público que hoy en día no está regulado por justamente esta brecha normativa. Y los Carolina. aspectos que tú decías también están ahí totalmente cruzados con la educación, porque cuando hemos visto el caso de Chaitén, por ejemplo, donde las personas vuelven al lugar, esto también pasó en Golfo de Arauco y en lugares donde han arrasado grandes tsunamis, la gente vuelve, pero hay un proceso también de acompañamiento que involucra al Estado dentro del proceso de reconstrucción. También debe haber un proceso de acompañamiento a las personas para que puedan entender por qué no pueden volver a ese lugar, porque volviendo a ese lugar van a exponerse a sufrir las mismas consecuencias, y a la vez van a exponer a sus propias familias a pérdidas de vida, que es lo que nosotros no queremos. Entonces hay un tema también ahí cultural que es lo que tú dices, está totalmente cruzado con la educación.
Carolina, yo creo que durante toda la entrevista ha dado argumentos suficientes para responder el por qué necesitamos una ley de costa. Entonces no te voy a hacer esa pregunta nuevamente, pero sí me gustaría precisar algunas cosas dentro de lo que es la ley de costa y que me gustaría que también lo explicara, porque yo he tenido la oportunidad de leerlo, pero cuando la gente lo escuche quizá le va a causar alguna duda y quiero que tú la zanjes. Porque ustedes promueven en la ley, en la discusión sobre la ley de costa y también en otra instancia de coordinación política que se reemplace el concepto de borde costero por el de zona costera, por el de zona costera, ¿verdad? Entonces quiero que tú puedas explicarle por qué es tan importante para usted este cambio de concepto y qué significa cada uno. Claro, porque en Chile el Estado en general no reconoce el concepto de costa, reconoce el concepto de borde. Y el De acuerdo, concepto de costero es una interpretación jurídica muy errónea que se hizo en los años 90, cuando se implementó la Política Nacional de Uso del Borde Costero. No existe este concepto en ningún país del mundo. Es un concepto que estamos acá. solo fue una capacidad creativa que tuvo este grupo de personas que interpretó en aquellos años. Hay que pensar que estábamos en Cumbre de Río, sufriendo estos efectos, ¿cierto?, de este nuevo paradigma de la sustentabilidad post-80, y en los 90 estábamos recién construyendo nuestras normativas ambientales. También emuladas de España y de, bueno, que ese es otro tema, pero el concepto de borde no tiene sinónimo, no tiene comparación en ningún país del mundo, porque en los países, repito, con buenas gobernanzas costeras, se trabaja sobre el concepto científico de costa, es Ya. decir, una zona que no tiene un ancho fijo, que tiene también una dinámica sujeta a factores de cambio. En nuestro caso, la tectónica y la dependencia de las cuencas hidrográficas para nosotros es crucial. Terremotos generan cambios verticales y las cuencas nos articulan de sedimento y de caudal y se genera entonces la vida en la costa, la biodiversidad que tanto valoramos. Lo sinteticé mucho, eso sí. Pero la zona costera tiene una connotación científica, es decir, no es un borde ni una franja que podamos darle un ancho. Si consideramos, por ejemplo, la geografía del norte y la del sur, de fiordos y canales, y en el norte de farallón costero, y en esta zona central de planicies de playa y de sistemas micromareales. Entonces, tenemos una zona de costa de ancho variable que en algunos lugares puede incluso llegar a 4 kilómetros de ancho. En algunos lugares de la costa chilena se conecta con la cordillera Nahuelbuta o con las terrazas marinas que tenemos acá en el Garrobo, en la zona de Puerto Chile, o en la zona acá de Castagua. Incorpora también ambientes paleos como las dunas antiguas de Concón. Incorpora los campos dunares, los humedales costeros y la playa. Y en cambio el concepto de borde costero que se trabaja y se delimita a través de la línea de playa, que en literatura científica eso corresponde a la línea litoral, es decir, hasta donde llegan las más altas mareas, en condiciones de mareas importantes, cuando está la luna llena o nueva, pero también en eventos de marejada. Entonces va mucho más allá del linde que hoy se fija el borde costero. Entonces tenemos un borde que llega prácticamente a la playa, que tiene una pequeña línea de servidumbre por los cuales los pescadores pueden pasar, que en la práctica no se respeta, que son de 8 metros, y cuando hay un deslinde de terrenos fiscales, se genera un ancho mayor de hasta 80 metros, pero si tú sumas la línea de playa más estos 80 metros, más los 80 metros de terreno de playa fiscal, no tienes más allá de 200 metros. Y si tú tomas una wincha incluso en la playa y vas a medir desde la baja mar con la pleamar del momento, con suerte vas a tener un intermareal de la playa. Con el retroceso que están teniendo las playas ahora, prácticamente esa zona se ha perdido. Entonces, tenemos menos borde costero que antes. Y además, ese borde costero lo tenemos que zonificar. Tenemos que zonificar esa pequeña franjita y pensar que esa es una regulación de usos consensuados que demoran incluso años en darse en regiones que cuestan una infinitud de procesos, de fondos, estamos hablando de fondos regionales de hasta 200 millones,
y donde desde la actualización de la política en el año 94 solamente 2 regiones en el país han zonificado su zona, su borde costero, pero ¿Cuáles da lo mismo. son, perdón, Carolina, esas dos regiones? Si no me equivoco es Aysén y Coquimbo, si es que no me equivoco. Ya. Pero, por ejemplo, yo participé en el proceso de zonificación en el Biobío en el 2012, 2013, por ahí. Eh, también, Pero bajo ese contexto, Carolina, sí, finalmente la ley de costa, como ustedes, si se respeta la propuesta o el espíritu de lo que ustedes propusieron, por lo que entiendo, la zonificación que ustedes proponen sería en tres conceptos: borde costero del litoral, zona de protección costera y zona de influencia costera, o me equivoco, son otras. sí, sí, lo que se está tratando de defender acá es el concepto de zona costera en reemplazo del de borde. Y Ya, además, eso. concepto de uso. Si tú te fijas, la denominación de la política que nos rige, política nacional de uso y de borde costero. Además, Ujú. que ahí hay una posibilidad de extraer cosas, que es el problema de la enmienda que llamamos con ese tema sobre el extractivismo. Es decir, en este dominio público no reconocido en el país, que tiene un ancho variable y que debería incorporar los campos dunares, los humedales y las playas, se reconoce solo un ancho muy poco significativo que se llama borde, que ese borde lo estamos perdiendo debido a la erosión costera, y no hay ninguna posibilidad de que en ese borde entren, por ejemplo, el campo dunar de Concón, el humedal del agua, el humedal Y del río. pasa lo que está pasando. Claro, Ahí está eh, ejemplo de ese fracaso o esa lentitud. Y a eso quería llevarte, Carolina. Cuéntanos, ¿en qué está este debate? ¿En qué está la ley, el proyecto de ley de costa? ¿Avanza, no avanza? ¿Hay políticos que se han puesto la camiseta? ¿O finalmente esto está durmiendo en algún cajón del Congreso? sí, está durmiendo y bastante, Ya. porque nos patrocinaron, apoyaron 5 senadores. La verdad es que desde enero de este año no se ha tenido ningún movimiento. Hay que también precisar que la moción parlamentaria entró en noviembre de 2022 a la Comisión de Medio Ambiente del Senado. La patrocina el senador de Urresti y así también el senador Latorre, la senadora Proboste, Lagos Weber y Paulina Núñez. Hasta el momento, nada. No se ha movido, pero nada. Pero también nos entregamos una ley larga, porque también hay que considerar que la moción incorpora solo los principios de la ley de costa, porque la ley de costa tiene, de ser viable, tiene que ser un tema de interés nacional donde el Ejecutivo declare este tema de interés nacional y sea impulsada por el presidente. Debido a que la Constitución del año 80 exacerbó la propiedad privada que se vinculó al Código Civil de 1885. Digamos, estamos amarrados en temas normativos en la costa con un código que tiene 170 años, donde la Constitución del 80 replica el deslinde, no reconoce el dominio público, eh, no reconoce los bienes públicos. Previo a todo este debate del año pasado sobre el concepto de bienes públicos y todo eso, este año hubo un proceso muy, muy grande respecto de esa noción, y eso podría explicar por qué esta propuesta está ahora durmiendo, pero eh, eh, de manera bastante Profunda, digamos. profunda, con un sueño profundo, Y y la está. noticia para seguir en esta línea negra, triste sobre este tema, también está el Consejo Constitucional que aprueba enmienda que establece que los bienes nacionales de uso público, que ya lo hablamos, entre ellas las playas, podrían ser, además de todo esto, concesionadas para privados. O sea, ya la guinda de la torta de esta negligencia, ¿no? Claro, eso fue literalmente la guinda, porque habíamos avanzado mucho el año pasado. Si nosotros hiciéramos un viaje, no sé, un estudio comparado de 4 o 5 países en el mundo,
donde las leyes de costa han sido exitosas, el primer elemento de entrada es reconocer el concepto de dominio público, el carácter público, el acceso libre a las playas por chileno. Y Que eso lo también, tenemos actualmente, se ha pero, remarcado, pero, se ha remarcado. pero claro, en la práctica tenemos playas privadas y eso es lo que hay en Mm, Chile. En muchas regiones acá, la séptima región, sí. tú no puedes acceder a la playa por estos loteos y esta forma de ocupación y porque no, literalmente no se reconocen los bienes públicos, el carácter público de la costa no está reconocido porque así quedó en el Código Civil del año 1885. Si quieres una síntesis así como corta, es eso. Estamos amarrados a ese código. Eh, Todo lo que tenga que ver con en la costa se exacerbó en la Constitución del 80 y la única manera de modificar ese concepto es a través de una ley. Por eso a nosotros no nos ayudan, entre comillas, celebramos todos los avances en protección de la naturaleza, etcétera, pero en el caso específico de la costa no nos sirven los planes de adaptación, no nos sirven las Ya. actualizaciones de la política, porque el problema es tan profundo que requiere una norma, requiere una ley empujada por el Ejecutivo con quórum calificado para poder eh, a hacer frente, digamos, al mandato de la Constitución del 80. Entonces, mientras la Constitución del 80 no tenga un ajuste y se actualice a las necesidades del siglo XXI, no vamos a poder hacer este reconocimiento así tan fácil. Y eso quizá explica que la moción no esté teniendo mayor acogida ni Mm. atención, porque la Constitución y la Comisión hoy en día está enfocada en fortalecer un modelo económico que a todas luces ya está obsoleto y que está generando una cantidad tremenda de inseguridad y de brechas de desigualdad social que ya tienen que ser vistas y vistas sin miedo, es decir, proponer ya modelos económicos que sean mucho más equitativos y que sean sostenibles en el tiempo, considerando los tremendos escenarios adversos que tenemos sobre cambio climático. Carolina, bueno, la comunidad científica ha hecho su tarea, ¿cierto? Está más que claro, le han impulsado esta ley de costa, como observatorio, SIGIDE, monitorar las organizaciones que han participado. ¿Crees que, y bueno, para que quizá podamos despertar esta norma, qué nos falta? Obviamente apoyo ciudadano, que los medios de comunicación quizás se pongan las pilas con respecto a medios de comunicación masivos, me refiero yo, puede ser de hace su granito de arena, pero imagino que los medios de comunicación masivos tienen un poder mucho más amplio. ¿Qué nos falta para poder dar este impulso y Sí, como ya como un mensaje así como... sí, tenemos, bueno, yo estoy muy agradecida de mis colegas científicos, de SIGIDEN especialmente, Instituto Milenio Secos, de mis colegas del Instituto de Geografía y de los centros en general de regiones. Esto les hace sentido porque la evidencia científica ya venía dándose hace bastantes años. Nosotros lo que hemos hecho es sistematizar y poner a disposición de una política pública este conocimiento científico. Por supuesto, esta ley surge de la academia y tiene base científica, y por otro lado, las comunidades también nos han dado mucho su apoyo. Eh, Nos gustaría también llegar a regiones para convocar también esos otros apoyos ciudadanos para que se puedan integrar también los pueblos originarios. Eh, la ley de costas también considera el uso ancestral, también considera la identidad tribal para la gente de Juan Fernández que se sumó, y considera también la evidencia científica, es decir, que aquí también hubo un poblamiento americano que fue dejando su prestigio. Hay también evidencia arqueológica, paleontológica, no solamente física, que robustece nuestra necesidad y nuestra argumentación de pasar de borde a zona costera. Pero el gran problema que nosotros tenemos es justamente los medios
los medios que se centren en temas relevantes de la sociedad, que informen con argumentación principalmente científica. Hay mucho sensacionalismo también con la temática de las dunas, pero no se está viendo el tema de fondo, Sí. que es la falta de política pública y la falta de un ordenamiento territorial para la costa. Pero los grandes ausentes, yo diría, en esta discusión son los políticos. Y es ese, lamentablemente, el apoyo que necesitamos porque son quienes legislan. Y en este Entonces, sentido, Carolina, ¿te has visto, tiene alguna esperanza en este gobierno liderado por una científica como Maisa Rojas de que pueda dar un impulso? ¿Has tenido algún tipo de acercamiento? ¿O tú como representante del Observatorio de la Costa? nos gustaría que la ministra, por ser de formación científica, también apoyara la propuesta. Hasta ahora Ya. sí hemos tenido el apoyo de la ministra de ese entonces de Bienes Nacionales, la ministra Toro, que fue muy visionaria en su momento. Eh, Ujú. Hoy argumentó también lo que correspondía a Bienes Nacionales. Ahora ella está en Mideso, también está encargada del proceso de reconstrucción. Pero aparte de la ministra, que como decía y recalco fue muy valiente en su momento, nadie ha levantado la mano de los ministerios involucrados y dentro de en la costa existen prácticamente atribuciones de todos los ministerios. Sí, Em, Hay totalmente. una tremenda incongruencia sobre las funciones, las atribuciones, que es lo que también busca regular la ley de costa. Pero es el apoyo político el que hoy en día está ausente. Incluso se ha pensado en una ley de dunas. Si tú te imaginas si de aquí al 2100 nos vamos de ecosistema costero en ecosistema, humedales rurales, humedales altoandinos, bufedales, campos dunares, dunas antiguas, etcétera, etcétera, terminamos literalmente en el año 2100. Y se sigue también usando de manera farandulesca problemáticas sociales que son gravísimas. Aquí hay gente que la está pasando mal, tanto en campamentos como en segundas residencias, pues se pierden también las inversiones. Los proyectos inmobiliarios y los grandes poderes económicos acá no se resienten las personas. Entonces hay que poner la atención en ese foco más que en el exacerbo Mediático. mediático que puede tener. Totalmente. Bueno, Carolina, nos pasamos un poquito de la hora, pero estamos estamos muy interesados yo personalmente en esta conversación y yo sé que la gente que estaba conectado también hicieron varios comentarios, pero se me perdieron ya, pero en honor al tiempo yo sé que también tú tienes que ir a descansar. Vamos a cerrar esta conversación aquí. Te agradezco y te felicito también por todo a nombre del Observatorio de la Costa, los felicito por todo el empuje que le han dado en todos estos años. Nosotros como medio especializado hemos tratado también de difundir sus llamados porque nos parece muy interesante, muy atingente y obviamente más que necesario para que nos pongamos al día con esta ley de costa. Somos un país costero, tenemos de norte a sur costa, eso quizás no pasa en en todos los países y aún así estamos súper atrasados, así que eso, te felicito Carolina y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, también les dejo un saludo a la gente que se pudo conectar y a ti también, infinitas gracias por todo lo que hacen. Eso, Carolina. Bueno, para todos, la gente que se conectó, para que pasen el dato a quien se lo haya perdido, vamos a dejar el video de esta entrevista en nuestro Instagram. Obviamente lo vamos a compartir también con el Observatorio de la Costa. Y después, obviamente, viene la entrevista ahí escrita para que ahí la puedan observar. Así que eso, Carolina, un abrazo grande, muchas gracias y saludo a toda la gente que trabaja contigo. Un abrazo a Chao, todos. chao.